Solo diles que te caíste de las escaleras. Mi mamá susurró con urgencia, apretando mi brazo mientras esperábamos en la sala de emergencias. Recuerda, Amanda, la familia protege a la familia. Mi cabeza latía con cada palabra, las luces fluorescentes mandaban punzadas agudas a mi cráneo. A su lado, mi hermana Kate se tiraba en la silla del hospital, revisando el celular como si estuviéramos en una cafetería, no en urgencias después de que ella me había estampado la cabeza contra la barra de la cocina. Me llamo Amanda Chin y a mis 24 años estaba viviendo una pesadilla que llevaba años acumulándose. Kate, mi hermana mayor por 2 años, siempre había sido explosiva. Pero mis papás habían perfeccionado el arte de hacerse de la vista gorda. Solo es apasionada, decían. Tienes que comprenderla mejor. Comprender a Kate significaba aceptar su rabia, sus celos y su violencia creciente. Pero esta vez era diferente. Esta vez había testigos. Todo empezó en la cena del domingo. Yo acababa de anunciar que me habían aceptado en la Facultad de Medicina, algo por lo que había trabajado durante años. Mientras mis papás ofrecían unas felicitaciones tibias, cuidando de reojo la reacción de Kate, el rostro de mi hermana se endureció. Escuela de Medicina, se burló. Sigues intentando probar que eres la lista. Antes de que pudiera responder, me agarró del cabello y me estampó la cabeza contra la barra. Lo último que recuerdo fue el grito horrorizado de nuestra vecina, la señora Thompson, desde la puerta, justo cuando regresaba un refractario. Ahora, sentada en urgencias con el cuarto dando vueltas, escuchaba la voz frenética de mi madre. La señora Thompson entiende que fue un accidente. No dirán nada por ahora. Tenemos que enfocarnos en mantener esto en silencio. Un dolor punzante me atravesó la sien y tuve que contener las náuseas. La puerta se abrió y entró la doctora Martínez, su expresión seria mientras revisaba la hoja en sus manos. Amanda, soy la doctora Martínez. ¿Puedes decirme qué pasó? Abrí la boca, pero mi madre habló primero. Se cayó de las escaleras. Un accidente torpe. En serio. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. Los ojos de la doctora se entrecerraron un poco. Me miró directo a mí, ignorando la interrupción de mi madre. Amanda, ¿puedes decirme qué pasó? Ya se lo dijo, soltó Kate, al fin levantando la vista del celular. Se cayó. ¿Podemos darle analgésicos y ya? Necesito escucharlo de Amanda, dijo la doctora con firmeza. Y necesito hablar con ella a solas. Absolutamente no, protestó mi madre. Está confundida por la caída. Tenemos que quedarnos con ella. Y señora Chen, la política del hospital requiere que hable con los pacientes en privado en casos de traumatismo craneal. Por favor, espere afuera. Mamá, susurré con voz temblorosa. Está bien. El agarre de mi madre en mi brazo se endureció. Recuerda lo que hablamos, Amanda. La familia primero. Al salir, Kate me lanzó una mirada de advertencia que me revolvió el estómago. La puerta se cerró y de repente sentí que la habitación podía respirar otra vez. La doctora Martínez arrimó una silla, sus ojos amables encontrando los míos. Amanda, revisé tu tomografía inicial. El patrón de la lesión no coincide con una caída por las escaleras. Mi corazón latía con fuerza. Años de guardar silencio, de proteger a Kate, de ser la hija perfecta que nunca causaba problemas, pesaban sobre mi pecho. Tu escaneo muestra un punto claro de impacto, continuó, mostrando las imágenes en su tableta. Y hay señales de lesiones anteriores que nunca recibieron atención médica. Necesito que me digas la verdad. ¿Alguien te hizo esto? Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Y si se lo digo, susurré, destruiré a mi familia. Así no me lo dices, respondió ella con suavidad, podrías destruirte tú. He visto la progresión de estas lesiones. Están empeorando, ¿no? Asentí, con un gesto que me dolió. Hubo un testigo, dije al fin, apenas audible. Nuestra vecina, la señora Thompson. Ella lo vio todo. La doctora anotó en mi expediente. ¿Puedes decirme qué fue lo que realmente pasó? Y lo hice. Las palabras salieron no solo de lo ocurrido ese día, sino de años de accidentes que nunca lo fueron. De la violencia creciente de Kate. Del silencio decidido de mis padres. De la presión constante por mantener la paz a cualquier precio. ¿Tu hermana hizo esto?
confirmó la doctora, su pluma deteniéndose en la hoja. Sí, susurré. Pero mis papás nunca lo admitirán. Dirán que estoy mintiendo. Y no tendrán que admitirlo, dijo ella, con voz firme. La evidencia médica, la declaración de la testigo y, lo más importante, tu testimonio, es todo lo que necesitamos. Amanda, como tu doctora, no puedo ni voy a mandarte de regreso a una situación peligrosa. Por primera vez desde que llegué al hospital sentí algo diferente al miedo. Algo que se parecía a la esperanza. La puerta se abrió de golpe y mi madre entró de nuevo. Ya fue suficiente, anunció. Nos la llevamos a casa. La doctora Martínez se mantuvo firme. De hecho, señora Chen, Amanda no irá a ningún lado esta noche. Y ya contacté al área legal y al defensor de pacientes del hospital. El rostro de mi madre palideció. ¿Qué hiciste? Mamá, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba, le conté la verdad de todo. La mirada de traición en el rostro de mi madre me habría destrozado una hora antes. Pero ahora, con la doctora Martínez a mi lado, se sentía como el primer paso hacia la libertad. Amanda, me siseó mi madre. ¿Qué has hecho? Exactamente lo que debió hacer hace años, respondió la doctora. Ahora, señora Chen, puede salir por voluntad propia o llamaré a seguridad para que la saquen. Mientras mi madre retrocedía hacia la puerta, alcancé a ver el rostro de Kate en el pasillo. Por primera vez en mi vida, mi hermana parecía tener miedo. Y yo, por primera vez, me sentía a salvo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. La intervención de la doctora Martínez desató una cadena de eventos que mi familia no pudo controlar ni silenciar. La señora Thompson dio su declaración, describiendo en detalle cómo había presenciado la agresión de Kate. La defensora de pacientes del hospital, Sara, se sentó conmigo durante horas de documentación, fotografiando lesiones antiguas y registrando mi testimonio. Tu tomografía muestra evidencia de al menos 3 conmociones anteriores, me explicó la doctora Martínez durante su visita matutina. Ninguna de ellas recibió atención profesional. ¿Puedes contarme sobre esos incidentes? Sí podía. Cada uno estaba grabado con claridad en mi memoria, aunque mi familia tenía versiones diferentes. La vez que Kate me empujó del porche porque yo tenía mejores calificaciones, mis padres dijeron que había sido descuidada. La Navidad en que me aventó un pisapapeles de vidrio a la cabeza porque conseguí la beca que ella quería, dijeron que debía haberme agachado. El día que me dejó inconsciente porque su novio dijo que yo era bonita, dijeron que no debí provocarla. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos, me dijo Sara con suavidad. La decisión es tuya. Pero debes saber que este patrón de violencia normalmente escala sin intervención. Mi madre intentaba llamar cada hora, dejando mensajes de voz que cambiaban entre súplicas y amenazas. Estás destruyendo a esta familia, lloró en uno de ellos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Los mensajes de Kate eran más simples y directos. Te vas a arrepentir, me escribió. A nadie le gustan los soplones. Pero por primera vez, yo tenía apoyo. La doctora Martínez se aseguró de que nunca me dejaran sola, asignando seguridad a mi cuarto cuando ella no podía estar. Las enfermeras crearon una lista de visitantes aprobados que excluía a mi familia. Incluso la señora Thompson me visitó, trayéndome mi té favorito y con años de culpa en los ojos. Debí haber dicho algo antes, admitió, aferrando su bolso. Vi cosas con los años, escuché cosas. Todos lo hacíamos en la colonia, pero tus papás eran tan buenos para explicarlo todo. No la culpé. Yo misma había estado justificando esas cosas por años. La policía vino a tomar mi declaración, y la detective Lisa Morgan me escuchó sin juzgar mientras relataba años de abusos. Tu hermana ya tiene antecedentes, me dijo. 2 quejas de esromates, una de un exnovio. Todas retiradas bajo presión. Eres la primera que se mantiene firme. Esa noche, sola en mi cuarto del hospital, recibí una llamada de mi papá. Princesa, dijo, usando su viejo apodo para mí. Esto se salió de control. Tu madre está destrozada. Kate podría perder su trabajo si esto se hace público. Podemos resolverlo en familia, como siempre lo hemos hecho. ¿Pretendiendo que nunca pasó? Pregunté, sorprendiéndome de la firmeza de mi voz. Es tu hermana, suplicó. La sangre es más espesa que el agua. La sangre es justo lo que me preocupa,
papá, respondí. La mía, en su cocina, mientras tú y mamá miraban. Se quedó callado un momento. ¿Qué quieres? Quiero que Kate reciba ayuda. Ayuda de verdad. Y quiero que tú y mamá dejen de fingir que esto es normal. ¿Y si no lo hacemos? Entonces dejaré que el reporte policial y los expedientes médicos hablen por sí mismos. Después de colgar, me quedé acostada en la oscuridad, pensando en la palabra familia. Por años había significado silencio, obediencia, aceptar el dolor como una forma de amor. Pero la doctora Martínez me había mostrado otro tipo de cuidado, profesional, firme, protector. Ella había hecho lo que una familia debería hacer, mantenerme a salvo. A la mañana siguiente, mi madre apareció en el hospital, pero no para verme. Tenía una reunión con la administración, intentando impedir el reporte obligatorio de violencia doméstica. Es un asunto privado de familia, la escuché insistir desde la puerta. No, señora Chen, respondió la voz firme de la doctora Martínez. La agresión es un asunto criminal, sin importar quién la cometa. Cuando seguridad escoltó a mi madre hacia afuera, alcancé a ver su rostro. Se veía más vieja, más pequeña, como si el peso de todos sus secretos por fin fuera demasiado para cargar. La detective Morgan regresó, esta vez con noticias. Estamos presentando cargos contra Kate por agresión, dijo. La fiscalía cree que tenemos un caso sólido, especialmente con la declaración de la testigo y la evidencia médica. ¿Estás preparada para testificar si es necesario? Pensé en los mensajes de texto de Kate, en las lágrimas de mi madre, en las súplicas de mi padre. Luego pensé en la doctora Martínez, cuidando de mí como la hermana mayor que siempre debí tener. Sí, dije. Estoy lista para decir la verdad. Al firmar la denuncia formal, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La niebla del miedo que había nublado mi vida por tanto tiempo empezó a disiparse. Por primera vez no solo estaba sobreviviendo a mi familia. Estaba enfrentándola. La doctora Martínez pasó durante su ronda vespertina y sonrió al verme sentada, trabajando en mis solicitudes para la Facultad de Medicina en mi laptop. ¿Cómo te sientes? Más fuerte, respondí, y lo decía en serio. Bien, asintió. Porque mañana empezamos a prepararnos para lo que viene. Tu familia no lo hará fácil. Lo sé, contesté. Pero ya no estoy sola. Ella apretó mi mano. No, no lo estás, y nunca volverás a estarlo. 6 meses después, estaba sentada en una sala de audiencias viendo a Kate declararse culpable de los cargos de agresión. Mi hermana, que siempre había parecido más grande que la vida, se veía pequeña en su ropa formal. Las condiciones del juez fueron claras: manejo obligatorio de la ira, terapia y una orden de restricción para mantenerla alejada de mí. Mis padres estaban sentados detrás de ella, sus rostros máscaras de desaprobación. No por las acciones de Kate, sino por mi traición al presentar cargos. No me habían hablado desde que me negué a retirar la denuncia, salvo por medio de su abogado. Pero su silencio ya no me parecía un castigo. Me parecía paz. La acusada también pagará la restitución por los gastos médicos, anunció el juez, y completará un programa de intervención por violencia doméstica. Crucé mirada con la doctora Martínez desde donde estaba sentada a mi lado. Se había tomado un día personal para estar ahí, como lo había hecho en cada paso de mi recuperación. Después de que me dieron de alta, me ayudó a encontrar un departamento cerca de la Facultad de Medicina, lejos de la influencia de mi familia. También escribió mi carta de recomendación, mencionando mi resiliencia frente a la adversidad. Mostraste el tipo de valor que necesitamos en medicina, me dijo, la capacidad de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Al salir de la corte, mi madre hizo un último intento. Amanda, me llamó, la voz quebrándose. Por favor, todavía podemos arreglar esto. Somos familia. Me giré a verla, ya no como a la figura autoritaria de mi infancia, sino como a una mujer que había fallado en proteger a su hija. No, mamá. Esto no lo puedes arreglar. Pero quizá ahora Kate sí pueda arreglarse a sí misma. Mi padre estaba detrás de ella, en silencio, con el rostro imperturbable. Kate ya era conducida por su abogada, la espalda recta, los pasos medidos. Me pregunté si al fin estaba entendiendo las consecuencias de sus actos. Lamento que hayan perdido a sus hijas, dije en voz baja. Pero no lamento haberme salvado a mí misma. Esa noche, organicé una cena pequeña en mi nuevo departamento.
La doctora Martínez estuvo ahí junto con la señora Thompson, la detective Morgan y Sara del área de defensa del paciente. Estas mujeres se habían convertido en mi red de apoyo, en mi familia elegida. Hoy recibí mi carta de aceptación a la Facultad de Medicina, anuncié durante el postre. El cuarto estalló en aplausos. La primera ronda de colegiaturas va por mi cuenta, insistió la señora Thompson. Considéralo años de intervención atrasada. Y serás una doctora increíble, sonrió la doctora Martínez. Ya entiendes algo que muchos médicos nunca aprenden. A veces salvar a un paciente significa enfrentarse a su familia. Más tarde, cuando mis invitadas se fueron, me quedé en la ventana mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Kate. Mañana empiezo terapia. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que hice, lo que ellos me dejaron hacer. Lo siento. No respondí, pero guardé el mensaje. Quizá algún día, después de mucha terapia y tiempo, podríamos construir algo nuevo, algo más sano. Pero por ahora necesitaba enfocarme en mi propia sanación. A la mañana siguiente comencé mi primer día como voluntaria en la unidad de trauma del hospital. La doctora Martínez me lo había sugerido como buena experiencia antes de la facultad. Mi primera paciente fue una joven con moretones sospechosos, su esposo rondando nervioso cerca. Me vi reflejada en sus ojos bajos, reconocí las excusas conocidas. Pero ahora yo sabía qué hacer. Si necesito hablar con ella a solas, le dije al esposo con firmeza, imitando la autoridad profesional de la doctora Martínez. Él protestó, igual que lo había hecho mi madre, pero seguridad del hospital se aseguró de sacarlo. Estás a salvo aquí, le dije a la mujer cuando nos quedamos solas. Y lo que me digas se queda entre nosotras y el equipo médico. Ella rompió en llanto, dejando escapar años de secretos. Le tomé la mano como otros lo habían hecho conmigo y comencé el proceso de documentación que la ayudaría a encontrar libertad. Esa tarde, la doctora Martínez me encontró actualizando expedientes. ¿Buen primer día? Ayudé a alguien, respondí simplemente. Como tú me ayudaste a mí. Ella asintió con aprobación. Así es como rompemos el ciclo. Un paciente a la vez. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi madre, que borré sin leer. Algunos puentes debían quedarse quemados para alumbrar el camino hacia adelante. ¿Lista para las rondas? Preguntó la doctora Martínez, ofreciéndome un café extra. Me levanté, acomodando mi gafete de voluntaria. 6 meses antes había sido una víctima en este hospital. Ahora estaba ayudando a otros a encontrar su voz, su fuerza, su salida. Lista, respondí, y lo decía en todos los sentidos posibles. Mientras caminábamos por los pasillos del hospital, pensé en lo lejos que había llegado. Mi familia había querido que guardara silencio, que aceptara la violencia como amor, que eligiera la sumisión sobre la seguridad. En cambio, yo había elegido la verdad, la sanación y un tipo diferente de familia, una construida en la protección, no en el permiso, en el apoyo, no en el silencio. A veces lo más valiente que podemos hacer es decir la verdad, incluso cuando quienes deberían amarnos más quieren que mintamos. Mi verdad me había costado a mi familia, pero me había dado algo mucho más valioso, a mí misma.